Buenos días, buenas tardes. La unidad de estequiometría para química, para la enseñanza de primero medio, ¿ok? Vamos a comenzar esta unidad hablando de qué es la estequiometría, ¿ok? Para eso, el objetivo de esta unidad es comprender el significado de mol y con ello resolver problemas. ¿Qué vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver estequiometría, análisis porcentual, fórmula empírica, fórmula molecular, reactivo limitante, reactivo en exceso y porcentaje de rendimiento, si alcanzamos, ojalá que sí, ¿ok? ¿Y qué conocimientos previos ustedes deben tener? Sí o sí deben tener conocimiento en cálculo de masa molar y masa molecular, ¿ya? Eso ya lo vimos ya. También vimos lo que es la ley de conservación de la materia y también vimos algo de nomenclatura inorgánica, que también lo vamos a retomar un poquito, porque nos faltó un poquito, ¿ya? En el fondo, ¿qué es la estequiometría? La estequiometría es la rama de la química que se encarga de el estudio cuantitativo de quiénes, de los reactantes y de los productos de una reacción. Ok, entonces, ustedes saben que cuando ustedes hacen un queque, ¿cierto? Se le agrega harina, se le agrega huevo y todo eso. Entonces, si yo le echo cantidad exacta de sus componentes, después coloco esa masa que entregas, la coloco en el horno, me da un queque más o menos óptimo. Pero si le echo, por ejemplo, 20 kilos de harina y un huevo únicamente y distintas cantidades de otros componentes, no obtengo ese queque que tanto quiero. Tengo otra cosa, puede ser gigante o estalle, o puede ser muy pequeñito, un plano, o se queme el queque. Entonces, de eso se trata la estequiometría, del estudio cuantitativo, es decir, de cantidad de. Por ejemplo, acá podemos ver la reacción de nitrógeno molecular, una molécula de nitrógeno molecular, más 3 moléculas de hidrógeno molecular, y nos dan 2 moléculas de NH3, que es el amoníaco. ¿Ya? La razón es 1 esta 3 me da 2 moléculas de amoníaco. ¿Qué pasa si ahora tengo, por ejemplo, acá tengo 5 moléculas de hidrógeno y o sea, 5 moléculas de nitrógeno y una sola de hidrógeno? No obtengo amoníaco, obtengo cualquier otra cosa. ¿Ok? Entonces, de eso se trata el estudio cuantitativo. Pero antes vamos a ver lo que son unidades, que simplifican nuestra vida. ¿Ok? Ya, ustedes saben que el arroz, ¿en cómo se vende? Por kilo. Deme medio kilo, ¿ok? Deme un kilo, 2 kilos, ¿ok? Después también, los zapatos se venden de par, no se venden de un zapato, ¿ok? Los huevos se venden por docenas, deme 12 huevos, no se pide, nunca se dice así, dice, me da por favor una docena de huevos, ok. Entonces, también las hojas de oficio no se piden, deme 500 hojas de oficio, no, en vez de decir 500 hojas de oficio, se pide, deme una resma de hoja de oficio, ok, o deme 2 resmas, ¿ya? Entonces, de esta manera, también la leña no se pide por saco o también por metro cúbico, ¿ok? Nunca se pide deme una leña. Entonces, ocurre lo mismo con el concepto de mol. Vamos a adentrarnos en qué es lo que es mol. Ocurre lo mismo. Ahí dice, hablamos de mol. Cuando hablamos de mol, nos referimos a una cantidad, pero no de huevos ni de zapatos, sino de átomos, moléculas, iones. Cuando se habla de cantidades muy pequeñitas, como los átomos, moléculas, iones, se habla del concepto de mol, es una unidad de medida, de cantidad de. ¿Ok? Entonces, en el mundo microscópico no se puede contar las moléculas, ¿ya? Y para eso se dedujo un concepto que es el mol, ¿ok? En cambio, en el mundo macroscópico sí se puede contar las moléculas. O sea, se puede contar, por ejemplo, los zapatos, un kilo de arroz, un saco de harina. Se pueden contar así, una resma, se puede contar. En el mundo microscópico no se pueden contar las partículas pequeñitas y se inventó el concepto de mol. ¿Okay? Entonces ahí enlaza el mundo macroscópico, el mundo microscópico con el mundo macroscópico, se enlazan, se unen por el concepto de mol. ¿Ok? Entonces,
¿Qué es un mol? El mol indica una cantidad, o en el fondo un montón, una pila de. ¿Qué cosa? Un montón, una pila de átomos, un montón, una pila de moléculas, de iones o cualquier otra partícula que sea muy chiquitita, muy pequeñita. ¿Ok? En el fondo, el mol es una cantidad de sustancia. ¿Y qué sustancia? Átomos, moléculas, iones. Cualquiera de las tres u otra partícula pequeñita. Ya. ¿Cómo definimos el mol? El mol es una cantidad de sustancia que contiene tantas entidades elementales. Entidades elementales significan átomos, moléculas, otras partículas. Como átomos hay en 12 gramos del isótopo carbono 12. ¿Ya? Entonces, un mol, para hacerlo más sencillo, un mol siempre va a ser un valor fijo, que es 6,02 por 10 elevado a 23 unidades. ¿Ok? Y esas unidades, o sea, esos 6,02 por 23, ¿qué significan? Significan 602 mil trillones de entidades. Y las entidades pueden ser átomos, o también pueden ser moléculas, o iones, o cualquier partícula muy pequeñita. Y a esa cantidad se le llamó número de Avogadro. ¿Por qué? Porque el señor Amadeo Avogadro fue quien lo dedujo, fue quien introdujo este número. ¿Ok? Lo dedujo. Entonces, ¿cómo definimos mol? Ya lo hemos dicho anteriormente, un mol va a ser igual a 6,02 por 23 unidades, que corresponde a 602 mil trillones de átomos, moléculas, iones, y eso se le llama número de Avogadro. ¿Por quién? Porque el señor Amadeo Avogadro. En el fondo, Na, N, número, A, Avogadro. Número de Avogadro corresponde a 6,02 por 10 a la 23 unidades. ¿Ok? O, lo que es lo mismo, un mol siempre va a ser igual a Na, al número de Avogadro. Y ese número de Avogadro va a ser igual a 6,02 por 10 elevado a 23 unidades. Siempre. Eso va a cambiar. Entonces, acá, en el mundo microscópico se habla de cantidades muy pequeñitas, 6,02 por 10 a la 23, 6,02 por 23 átomos de azufre, la misma cantidad es el número de Avogadro, átomos de mercurio, el número de Avogadro de átomos de cobre, el número de Avogadro de átomos de hierro. ¿Ok? Y ese numerito va a equivaler a un mol. Vean, todos tienen un mol de carbono porque estamos hablando de carbono, un mol de azufre porque hablamos de azufre, un mol de mercurio porque hablamos de mercurio, un mol de cobre porque hablamos de cobre, un mol de hierro porque hablamos de hierro. ¿Ok? Y ese mol, si ustedes van a su tabla periódica, un mol de carbono equivale a su masa atómica, 12,01 gramos de carbono. El de azufre equivale a 32,06 gramos de carbono y así sucesivamente. Estos datos los pueden encontrar en la tabla periódica. ¿Ok? Entonces, hay que recordar siempre el concepto de lo que es un mol. Un mol es una unidad que equivale a 6,02 por 10 a la 23 entidades o sustancias. ¿Ok? Y corresponde al número de Avogadro, siempre. Ahora bien, vamos a ver el significado de masa molar o también masa atómica. La unidad de medida es el gramo mol, como está ahí, gramo mol. ¿Qué significa? ¿Qué significa? Eso lo vamos a ver por medio de 3 ejemplos sencillitos. ¿Ok? Entonces, vamos con el primero. 20 gramos mol. ¿Qué significa 20 gramos mol? Significa 20 gramos por un mol. O lo que es lo mismo, 20 gramos están en un mol. Ese large o esa división indica están en. Y esa palabra que está en nuestro libro también se puede reemplazar por una flechita. Es decir, 20 gramos flechita o lo que es lo mismo están en un mol. Son iguales. ¿Ok? Lo mismo para 45 gramos mol. 45 gramos están en un mol. Ahí está. Y eso se puede reemplazar por una flechita. 45 gramos están en un mol y ahí está. ¿Ok? Y de la misma manera, 580 gramos mol significa 580 gramos en un mol o 580 gramos están en un mol o lo mismo, 580 gramos flechita en un mol. Están en, significa esta flechita.
Ahí está. ¿Ok? Entonces, una vez ya sabiendo o sabido ese concepto o ese significado de masa molar, la unidad, vamos a decir que siempre un mol va a ser igual al número de Avogadro. Y ese número de Avogadro va a ser igual a 6,02 por 10 a la 23 entidades o sustancias. Y eso va a equivaler a átomos, moléculas o iones. ¿Ok? Entonces, ¿cuántas moléculas hay en 5 gramos de agua? Dice, ¿cuántas moléculas hay en 5 gramos de agua? Tenemos que contar todas las moléculas de agua que hay en 5 gramos. ¿Y cómo se hace eso? En 4 pasos. Ya, los datos primero, el paso 1, paso 2, cálculo de masa molar, paso 3, qué significa la masa molar, y paso 4, ya el cálculo de las moléculas, la cantidad de moléculas. Vamos con el dato. Los datos siempre son lo que nos entrega la pregunta. Nos entregan masa de 5 gramos, ¿cierto? Masa de 5 gramos. ¿De qué molécula? Ahí está, H2O. ¿Ok? Y además, ¿qué datos también sabemos? Como queremos saber cuántas moléculas hay, decimos que, nos acordamos del número de Avogadro, decimos un mol va a ser siempre igual a 6,02 por 10 a la 23 sustancias o entidades, que es lo mismo. Entonces, vamos al paso 2. Cálculo de masa molar. ¿De qué molécula? De agua. Como el O no tiene subíndice, le colocamos un 1 para que se vea únicamente. ¿Ok? Entonces acá decimos que hay 2 átomos de hidrógeno, 2 por los hidrógenos, más 1 por lo que vale el oxígeno. Reemplazamos de la tabla periódica la masa atómica de H y de O. ¿Ok? H vale 1 y O vale 16 gramos mol respectivamente. Multiplicamos 2 por 1. 1 por 16 y lo sumamos y nos da un valor de masa molar de 18 gramos mol. Esa es la masa molar del agua. Vamos al paso 3. ¿Qué significa esa masa molar? 18 gramos por mol. Significa 18 gramos por un mol. O lo que es lo mismo, 18 gramos están en un mol. ¿Y a cuánto equivale un mol? A esa cantidad. 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Ya no escribimos la palabra sustancia, sino que escribimos la palabra molécula. ¿Por qué? Porque nos piden en la pregunta, en el planteamiento del problema, ¿cuántas moléculas? Entonces colocamos acá moléculas. ¿Ok? Vamos al paso 4. El paso 4 es 18 gramos están en un mol, como está en el paso 3, igual. Entonces, ¿a cuánto equivale un mol? Ahí está, 6,02. Entonces reemplazamos, en vez de un mol, colocamos ese valor que está ahí, 6,02 por 10 a la 23 moléculas, como lo coloqué yo ahí, ven ahí. Ok, ven ahí. 18 gramos están en 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, el planteamiento del problema nos dice, en 5 gramos, ahí está. ¿Cuántas moléculas hay? X moléculas. Entonces acá ocupamos la regla de 3 simple, decimos el que está al lado de la X, 5 por 6,02 y dividido en 18. Ahí está. 5 por 6,02 por 23 dividido en 18. ¿Ok? Entonces, según eso, se ve complicado, pero para multiplicar todo eso y dividirlo, dejamos de lado unos segundos este exponente, esta potencia por 10 a la 23, lo dejamos de lado. Nos fijamos en 5, en 6,02 y en 18. Lo multiplicamos y lo dividimos y nos da un valor de 1,67 por, y ahí recién ocupamos, dejamos tal cual por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque se simplifica. Gramos abajo y gramos arriba son iguales, se simplifica. ¿Ok? Y nos queda únicamente moléculas. ¿Ok? Entonces ahí está calculado. Entonces la respuesta sería, en 5 gramos de agua hay 1,67 por 10 elevado a 23 moléculas. ¿Ya? Hacemos lo mismo para el siguiente problema. Dice, ¿cuántas moléculas hay en 70 gramos de agua? O sea, 70 gramos de H2SO4, ácido sulfúrico.
¿Cuántas moléculas hay en esa cantidad de gramos? Entonces hacemos lo mismo, los mismos pasos, 1, 2, 3 y 4, el paso 1 es la masa o los datos, se puede así decir, 70 gramos de qué molécula, H2SO4, y sabemos que el número de Avogadro, un mol va a ser igual al número de Avogadro, ¿ok? El paso 2 es el cálculo de masa molar, que ustedes ya lo saben hacer muy bien. Como el S no tiene subíndice, le colocamos un 1 y decimos acá hay 2 átomos de hidrógeno, un átomo de azufre y 4 de O, ahí está. Reemplazamos los símbolos por las masas atómicas, que el H vale 1, S vale 32 y O vale 16. Después multiplicamos 2 por 1, más 1 por 32, más 4 por 16, ¿ok? Y lo sumamos y nos da una masa molar del H2SO4 llamado ácido sulfúrico de 98 gramos mol. Ahora, ¿qué significa ese 98 gramos mol? Para eso vamos al paso 3, que es 18, o sea, 98 gramos en un mol. Ahí, o lo que es lo mismo, ahí está. 98 gramos están en un mol, es lo mismo. Entonces, ahora ocupamos el número de Avogadro. ¿Qué dice el número de Avogadro? Un mol es igual a 6,02 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Lo que nos piden, moléculas. O lo que es lo mismo, 98 gramos están en un mol. Y un mol, ¿a cuánto equivale? A 6,02 por 10 a la 23. Lo que nos piden, moléculas. Muy bien, moléculas. Ahora, vamos al paso 4. Cálculo en sí de las moléculas. Dijimos que 98 gramos están en un mol. ¿Y cuánto equivale un mol? A 6,02 por 10 a la 23 moléculas. Entonces, en 70 gramos, lo que nos preguntan, ¿cuántas moléculas hay? X. Y ahí multiplicamos el que está al lado de la X, 70 multiplicado hacia arriba en diagonal o cruzado por 6,02 y dividido el que está al lado, 98. Y lo dejamos así, como está ahí expresado. Y para hacer la vida más simple y no tan complicada, dejamos un ladito la potencia por 10 a la 23 y nos fijamos únicamente en 70, en 6,02 y en 98, lo multiplicamos y lo dividimos y después bajamos la potencia por 10 a la 23. Nos da 4,3 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, en 70 gramos de H2SO4 hay 4,3 por 10 elevado a 23 moléculas. Vean la cantidad inmensa que hay de moléculas. ¿Ok? Ahora bien, ahora si es que yo pido moléculas, como está ahí, pero me entregan únicamente mol, ya no me entregan masa, me entregan mol. ¿Ok? Me dicen cuántas moléculas hay en 5 mol, cuántas moléculas hay en 70 mol de este compuesto que está acá. ¿Cómo se hace? El paso 1 siempre es el mismo, dos datos, ¿ok? Ahí está malo, son masas, ¿ok? 5 mol, acá hay 5 mol, no 5 gramos, 5 mol y 5 mol, ¿ok? No es más, 5 mol. Después decimos que en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 sustancias. El paso 2, después vamos a ver que este paso 2 no es necesario calcularlo, no se calcula la masa molar, ¿ok? No se calcula, lo vamos a ver a continuación. ¿Por qué? Decimos que en un mol, ¿cierto? En un mol, ven ahí, en un mol está el número de Avogadro que corresponde a 6,02 por 10 a la 23 moléculas. ¿Por qué moléculas? Porque nos piden en el problema moléculas, y ahí colocamos moléculas. Entonces decimos, en 5 mol, vean ahí, en 5 mol, ¿cuántas moléculas hay? ¿Ok? Entonces es por esto que este paso 2 se obvia, no se usa ese paso 2, ya no se ocupa. Entonces acá hay una regla de 3 simple, 5 por 6,02 dividido en 1. Ahí está, ¿ok? Y simplificamos mol arriba y mol abajo, lo simplificamos, ¿ya? Y nos queda 5 por 6,02 dividido en 1 y nos da un valor de 30,1 por 10 elevado a 23 moléculas. Es decir, en 5 mol de agua hay 30,1 por 10 elevado a 23 moléculas. Vean la cantidad gigante que hay. ¿Ok? Y lo mismo para los 70 mol de H2SO4.
Si en un mol hay 6,02 por 10 a la 23 moléculas, en 70 mol, ¿cuántas moléculas hay? X. Entonces acá se ocupa lo mismo. X va a ser igual a 70 por 6,02 y lo dividimos en 1. Simplificamos mol con mol y nos queda 70 por 6,02 por 10 a la 23 y dividido en 1 y nos da un valor de DDD. Ahí está. 421,4 por 10 a la 23 moléculas. Es decir, en 70 mol de H2SO4, ácido sulfúrico, hay 421,4 por 10 elevado a 23 moléculas. Vean la cantidad gigante que hay de moléculas. ¿Ok? Entonces, de esta forma se calcula o se deduce o se determina la cantidad de moléculas si es que me dan en el planteamiento del problema mol. Y de la forma anterior, si me piden moléculas y me dan masa, como decimos anteriormente. ¿Ya? Cualquier consulta, jóvenes, me escriben y yo les respondo de inmediato. Chao, chao.